¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a nuestro podcast. Yo soy Raúl Briceño. Y yo soy Juan Torres, y aquí vamos. Aquí vamos. Bueno, Raúl, después de darle la bienvenida a nuestros oyentes y a nuestros televidentes, también debo decir, porque tenemos el canal de YouTube. eh, en los últimos dos podcasts hemos hablado acerca de la iglesia. Lo que pasa es que es un poco extenso el tema de la iglesia. Empezamos hablando de la pedofilia, continuamos con los tres últimos papas. Y en este programa, ya para cerrar esa serie de la Iglesia Católica, Esto es como una saga de Harry Potter, ¿no? sí, sí, me interesa mucho hablar acerca del porqué de esa pedofilia en la Iglesia. Si crees tú que es un tema interesante, a mí me parece interesante analizar el porqué de ese movimiento pedofílico en la Iglesia. Sí, Juan, es muy importante y creo que el que nosotros tratemos este tema aquí es de verdad muy instructivo para las personas que nos quieran escuchar. Quiero ser enfático, no, aquí no estamos atacando la iglesia, estamos renegando de un Dios. No, 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 es bastante estamos importante esa planteando aclaración. un problema que ha surgido en el mundo y que ha afectado al mundo de manera considerable. Exactamente, sí. Eso es lo que estamos tratando de hacer aquí. Lo que vamos a hablar a continuación también, de pronto quizás pueda ser herir susceptibilidades de alguna persona, pero no es nuestro objetivo, no es nuestro fin. Nuestro fin es tratar el problema. Las personas que nos escuchan, caramba, esperamos que nos entiendan y que vean la situación desde el punto de vista que lo vemos nosotros. Y que compartan sus Y que opiniones compartan también. sus opiniones, porque de eso se trata. Una de las ideas principales de nuestro podcast es precisamente esa, escuchar opiniones de todos nuestros oyentes y televidentes y hacer una dinámica, ¿no? De conversación, de opiniones y una puesta en común de todas esas ideas y aprender de cada uno. No se trata de ofender ni de agredir, ni de poner un punto bueno por encima de uno malo o uno malo por encima del bueno, sino de escuchar opiniones y de tener esa, manejar ese arte de lo que es la puesta en común y ¿cómo se dice eso? La discusión, ¿no? El arte de la discusión Sí, respetuosa, desde un punto de vista respetuoso. ya. Pero sí me interesa mucho, veníamos comentando eso, Raúl, nosotros, antes de empezar la grabación de este programa, acerca de ese por qué ha habido ese movimiento pedófilo en la iglesia, qué ha sido lo que ha movido a los curas, la gente que se mueve dentro de la iglesia católica a, a terminar en Voy ese a movimiento. empezar por contarte una historia. Cuando digo la gente, no digo a nivel general, porque también hay gente que es gente buena, ¿no? Que se ha Sí, encargado de hacer obviamente, claro. pero pues me refiero a la gente que ha terminado dentro de todos estos círculos pedófilos, que ha Y terminado inmiscuida en esos escándalos. voy a empezar contando una historia que viene al caso, y es la historia de un matemático alemán que se llamaba Alan Turing. Antes de la Segunda Guerra Mundial, o en los primeros albores de la Segunda Guerra Mundial, uno de los problemas que enfrentaron los aliados Inglaterra, bueno, en ese momento todavía Estados Unidos no hacía parte de los aliados, era Inglaterra y Francia, ¿no? Era tratar de descifrar los mensajes que estaba enviando Hitler a sus soldados, de la forma como debían conducir la guerra, a dónde debían atacar, dónde debían parar, hacia dónde se debían dirigir, y todo eso se hacía a través de una máquina que se llamaba Enigma. Era un código cifrado, imposible de descifrar si no sabías tú las claves, pero que los mariscales alemanes lo conocían perfectamente y cualquier mensaje era entendido, comprendido inmediatamente
por los altos mariscales de Alemania. Inglaterra lo que buscaba era descubrir la forma de entender ese código de la máquina Enigma. Contrató a 5 matemáticos, entre ellos Alan Turing, y les dio la tarea de que empezaran a estudiar el problema. Alan Turing fue muy separado de los otros 4, y él empezó a construir una máquina de la que sus compañeros se burlaron, trataron de destruirla por envidia o por lo que sea, pero al final Alan Turing con su máquina logró descifrar los códigos y los mensajes de la máquina Enigma de los alemanes. Esto le permitió ya a los aliados, en ese momento ya estaba Estados Unidos involucrado en la guerra. Eso le permitió a ellos mandar mensajes equivocados al alto mando alemán para que las fuerzas se movieran de unos lados para otros lados. Y gracias a Alan Turing fue cuando se hizo el famoso desembarco de Normandía, después de haber engañado a las fuerzas alemanas que estaban en la otra parte de Francia. Gracias a Alan Turing, la guerra se redujo por lo menos 2 o 3 años y se salvaron fácilmente 10 o 20 millones de vidas, gracias a Alan Turing. En su momento, Alan Turing fue considerado un héroe en Inglaterra, un sabio, un genio. Pero tenía un problema, man, Sí, que era homosexual. Y eso lo condujo a una cárcel. Inglaterra lo mandó a la cárcel. estamos hablando de qué año. Estamos hablando de año de 1945, 47, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Lo mandaron a la cárcel por el hecho de Por ser ser homosexual. homosexual, lo mandaron a la cárcel. Murió en la cárcel como homosexual. Y muchos años después, en 2014, algo así, la reina Isabel lo reivindicó su nombre y lo declaró héroe de Inglaterra. Pero ya habían pasado muchos años. Entonces, traigo a colación este cuento, Juan, porque quiero recalcar la manera como los homosexuales fueron perseguidos, desterrados, aislados, condenados y considerados seres anormales Estigmatizados. y estigmatizados en la antigüedad. Sí, Del año 60 para atrás, ¿qué oportunidades tenía un homosexual en el mundo? ¿Qué proyecciones tenía? ¿Qué futuro tenía? Si tú decías en tu casa que tú eras homosexual, era el escándalo tremendo. Eso es una vergüenza para la familia. sí. El padre, la madre los sacaban de la casa, los rechazaban. No voy a decir, cállese, no diga eso. Usted es homosexual, usted nos acabó la vida. Esto era tremendo. ¿Qué pasó con todos esos homosexuales 50, 60 o 70 años atrás? ¿Dónde crees tú que hubieran podido encontrar una vida tranquila los homosexuales? Bueno, precisamente ese es el tema del que En la me iglesia. imagino que la iglesia, En claro. la iglesia. No había otra cosa. Un homosexual encontraba al entrar a la iglesia una vida normal. Y no solamente encontraba una vida normal, sino que llenaba de gloria a su familia, porque las familias se vanagloriaban de decir, mi hijo es sacerdote. Mi hijo es un sacerdote. Sí, era un Entonces fue la solución para todos esos homosexuales que la sociedad estigmatizó durante tantos años. No hay culpabilidad en la Iglesia Católica. La culpabilidad es de las mismas sociedades que estigmatizaron estigmatizaron a las personas y que condenaron a esos homosexuales en esa condición, sí. a tener que buscar un refugio en la iglesia. Y encontraron el refugio perfecto en la iglesia, hermano. Llegó
Ha llegado a tal punto eso que la regla en el Vaticano es la homosexualidad y la excepción a la regla es la heterosexualidad. Los heterosexuales son la excepción porque la comunidad gay más grande del mundo está en el Vaticano. Y todo empezaba en los mismos seminarios. Sí, Cuando un muchacho en la casa le decía al papá que se quería ir de sacerdote, el papá y la mamá se iban felices a buscar, hablaban con el seminario y le daban la entrada. Desde el mismo momento en que entraban al seminario, los muchachos estaban siendo encajados dentro de ciertas cánones, dentro de ciertas posiciones en el mismo seminario. Era tanta la familiaridad que desempeñaba. Para ellos, entrar al seminario era como estar en el paraíso, madre. Se liberaban completamente claro. de su problema Se liberan del problema y encontraban otras personas en la misma condición. y encontraban otras personas de la misma condición. Exactamente. Entonces, había una frase muy común, no sé si todavía existe, dentro de los pocos seminarios que hoy en día quedan, y es que era que la frase decía, ese es de la parroquia, ese es de la parroquia. ¿Qué significaba esto? Cuando llegaban sacerdotes, obispos o señores a dictar conferencias al seminario o lo que fuera, entre ellos se preguntaban, bueno, aquí hay algo como para hacer Sí, este muchacho, ¿qué? Preguntaba el obispo. Decía, ese es de la parroquia. Al decir, ese es de la parroquia, dice, vaya y proponga que ahí no hay problema. sí, ¿Verdad? Porque dentro de los seminarios había una regla que decía, cállese y no hable. No pregunte y no hable. Esa era la regla. No pregunte y no hable. Lleve su vida. sí. Como Entonces, quiera, aquí nadie le pregunta nada. Y es más, había otra norma dentro de los seminarios que era que los heterosexuales no podían existir dentro de los seminarios. No había posibilidad de que un heterosexual entrara al seminario y llevara a una chica. Eso era el escándalo. Entonces, si eso existía, había la posibilidad de que buscaran la forma de expulsar a esa persona porque no concordaba con las cosas que se sí, estaban llevando dentro de ella. Entonces, aquí radica el verdadero problema de la pedofilia en la iglesia. Todos esos homosexuales empezaron a escalar y escalar y escalar y escalar, escalar, y todos se tapaban unos con otros porque todos hacían parte del mismo problema, ¿no? sí, Por eso, lo que dijimos en el programa anterior de que Ratzinger, el Papa, cuando estaba de prefecto de la congregación de la fe, conocía todos los problemas de la pedofilia y nunca hizo nada. Juan Pablo los conoció, tampoco hizo nada, porque todos estaban juntados. Es decir, no había forma de que entraran a hacer una acción contra ellos cuando todos ellos eran iguales. Y lo más significativo de todo es esto. Los curas más homófobos son los más homosexuales de la iglesia. El que más rechaza a los homosexuales, el que más estigma a los homosexuales, es más homosexual que ellos. sí, Ese es el gran problema también que existe, que los curas son homosexuales, pero rechazan el homosexualismo, lo critican, lo condenan, lo escriben. Usted no puede ser homosexual, no, y son homosexuales. sí. Es una doble moral impresionante. ¿Por qué? Porque a ellos tampoco les conviene que se descubra eso. Claro. Ellos entraron como hombres. Y además está en juego la posición ética de la institución, de la iglesia como institución, ¿no? Pero sí, ahí viene a jugar lo que hablábamos anteriormente, que con qué autoridad Moral. ética o moral Pues la iglesia, puede la iglesia decirle eso a una persona sabiendo que hay miles
Ahora, unos todo millones de personas. todo el mundo se da cuenta, o todos nos damos cuenta de que, que en estos días no hay vocaciones para los sacerdotes. Mm. En todas partes del mundo se están cerrando seminarios, buscando seminarios vacíos, porque no hay las personas que quieran entrar a tener esa vocación de ser sacerdotes. ¿Por qué? Porque los homosexuales salieron del closet, man. Claro, Ya no tienen necesidad de entrar a la iglesia para ocultar su problema. sí, ya es totalmente Ya los homosexuales son admitidos en todo el mundo. El mundo los acepta. La única entidad que todavía los criminaliza es la es iglesia. la entidad donde se resguardaban anteriormente. Eso ha sido en los últimos 20 años, ¿no? Que los últimos 20 o 30 años quizás que de pronto ha empezado a ser aceptado el movimiento homosexual más en la sociedad, ¿no? A nivel, digo yo, bueno, cuando digo, hay veces que gagueo mucho pero cuando digo en la sociedad me refiero abiertamente, en los últimos 20 o 30 años, Sí. más o menos. Porque antes, como estabas diciendo vos, Todavía son estigmatizados en muchos países. Por ejemplo, en el mundo árabe, sí, un homosexual que pueden hasta inclusive hasta matar sí, no, por ser homosexual sí, en los países árabes. En muchos otros países todavía son muy mal vistos. sí, culturas muy clásicas, muy cerradas, muy Pero conservadoras. hay países en los que todavía, en los que se tildan o se llaman países abiertos y sin embargo todavía el homosexualismo es como muy tabú, como muy, Sí, no, es decir, no es aceptado como por ejemplo lo acepta Francia o Estados Unidos o aquí mismo Australia. sí, Aquí el homosexual en Australia hace parte de la sociedad como lo hace parte cualquiera más. claro, eso No, no importa que usted sea homosexual, que sea lesbiano, que sea trans o que lo que sea. Todos hacen parte de una sociedad. sí. Eso está perfectamente comprobado y aceptado en civilizaciones como Australia, como Europa, Francia, Alemania. Pero la iglesia, como dices, Pero en Latinoamérica, que es donde todavía manda la iglesia, sí, ellos mismos se proscriben dentro de los mismos de los países. En Colombia dicen que acá sí, que los homosexuales pueden ser homosexuales. Sí, no hay ningún problema. Pero alguien que sea un homosexual, la familia de ellos pues salen corriendo. sí, claro. Todavía. Pero ya no es como antes que lo sacan corriendo. Dicen, bueno, sí, mijo, ¿qué vamos a hacer? Ya, pues eso tocó así, pues tocó aceptarlo, Sí, pero es muy doloroso, todavía es muy doloroso. Y, sin ir, y me atrevo a decir que la revelación de un muchacho en el mismo Australia de que es homosexual también causa un golpe claro que sí. a los todavía padres, que lo aceptan inmediatamente, pero sí, también reciben el sigue, golpe. sigue. Pero bueno, lo aceptan y el muchacho no es discriminado, hace parte de la sociedad de todo. Entonces, veníamos con el tema de que de la homosexualidad en esa iglesia, o sea, perdón, la pedofilia en la iglesia es un poco creada por ese factor de que hubo muchos homosexuales. Definitivamente, definitivamente, es que no hay otra explicación. Sí, claro. No hay, Y no ya hay ahí vienen otros ninguna problemas de lado, o sea, no, porque pues la homosexualidad dentro de la institución de la iglesia, pues de todas maneras había, así fueran homosexuales que estuvieran ahí, había que mantenerlo cerrado hacia la sociedad, o sea, la sociedad no podía darse cuenta de eso. Claro. Entonces, toda esa actividad sexual y todas esas relaciones y todas esas cosas que se mantenían tenían que ser por debajo de totalmente secretas. Y si un cardenal recibía o un sacerdote en su oficina de cardenal, recibía una queja de un padre de familia que están abusando de mi hijo, el cardenal busca la forma de cómo callarlo. Sí, Y si la cosa se le elevaba mucho al sacerdote, entonces cambiémoslo, mandémoslo de esta parroquia, mandémoslo para la otra parroquia, sí, a que allá siga haciendo lo mismo. Es que el problema era ese, dijimos no haya corrección.
que los cambiaban, o sea, lo solucionaban diciendo, ah, no, estaba haciendo, usando niños, váyase para la otra y siga usando allá. vamos a ver si se regenera y lo mandamos a otra ciudad, para que pues, ya sabemos qué es lo que pasa con ese pensamiento que tuvo la iglesia en ese momento, o sea, que ya sabemos a que iba el padre a la otra ciudad, Sí. a seguir con el número de víctimas, incrementando el número de Y víctimas. eso a nivel de sacerdotes, de obispos, de monseñores, de A cardenales, todos los niveles. todo fue completamente ocultado. Sí, ¿no? Y sigue siendo todavía Sigue, ocultado, sigue porque siendo. ya vemos problemas como lo que está pasando en Canadá y pasa en otros países también. En este momento No, le tocó a Canadá, pero muchísimas cosas. Yo no sé si tú alguna vez, yo creo que tú alguna vez viste una película sobre el convento de las Carmelitas en Irlanda. sí, lo vi. ¿Por qué? Tres niñas que ingresaron y creo que una de ellas solo logra escapar. Sí, Las otras dos mueren ahí, pero las violaciones y las... al principal de ellas la rescata el hermano, la saca Sí, del convento. ¿cómo se llama? No recuerdo el nombre de la película, pero es... Si uno lo busca, Sí, claro, yo creo que es fácil encontrarlo. Es el convento de las Carmelitas en Irlanda. sí, Era la forma como en esa época en Irlanda, que eran países tan sumamente católicos, por una parte de Irlanda católica y la otra parte de la Irlanda de la República de Irlanda católica, Sí. y la Irlanda que pertenece a Inglaterra era protestante, y la guerra que se formó entre las dos Irlandas durante 100 años, una por ser católica, otra por ser irlandesa. sí, Pero dentro de esa sociedad en Irlanda, que una muchacha quedara embarazada sin casarse, era un escándalo impresionante para la familia. Entonces, ¿qué hacían las familias? Cogían a esas muchachas y las llevaban al convento de las Carmelitas y allá las dejaban, y allá las enterraban. Ellas tenían sus hijos y las Carmelitas vendían a sus hijos. El día que nacía, ese mismo día se lo quitaban a la mamá, lo llevaban, y ya lo tenían negociado, y ellas toda la vida estaban encerradas dentro de esos conventos, sometidas a todos los abusos que a uno puede todos imaginar. los abusos que tú te pudieras imaginar. Y también es también un caso de pedofilia, porque había niñas menores de edad ahí. Lógico, hay escenas sumamente pesadas dentro de Sí, esa película de los Carmelitas. fue muy del criticado. convento. Sí, y hay escenas muy pesadas, hermano, Sí. en las que hay un sacerdote, se ve a un sacerdote abusando de una niña. Sí, sí, Eso lo puede ver cualquiera, llegar a ver y ver la película completa, porque es muy interesante verla completamente. sí, es muy, muy crítico ese problema de la pedofilia en la iglesia. Pero ya sabemos entonces una de las posibles causas de esa pedofilia dentro de la institución de la iglesia. Sí. Hay que decir que esperemos que, que no se molesten, es algo pedagógico lo que estamos haciendo. Sí, es algo más de opinión Vamos a suspender por ahora comentarios sobre eso. El próximo programa vamos a tener algo más interesante. También es un interés para todas las personas. No nos abandonen, estén con nosotros, que podemos estar siempre con ustedes en el momento que... y aprender juntos, ¿no? No olviden suscribirse a nuestro canal, nos esperamos en un próximo programa. Esto todo fue por hoy. Yo soy Juan Torres. Yo soy Raúl Briceño y hasta la vista. Aquí vamos.